Y lo hemos visto durante toda esta jornada revisando lo que pasa en Valparaíso. Ya son más de 3.000 las hectáreas consumidas ahí en las inmediaciones de Quilpué. Queremos profundizar en los efectos nocivos para el medio ambiente y también para el ecosistema. Vamos a tomar contacto con Miguel Castillo, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, a quien saludamos. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días. Muy buenos días, buenas tardes ya, Davor, un gusto saludarte y bueno, y a toda la afición. ¿Cuál es su primera lectura, Miguel, respecto a lo que pasa allí en Quilpué en base a lo que hemos visto en el día de ayer y también en esta jornada de día sábado? Bueno, es particularmente complicado porque, claro, este tipo de incendios se caracterizan que se mueven de conformidad a las condiciones básicamente de tipo meteorológica. Si bien es cierto, hoy las condiciones están un poco más favorables para el control perimetral, no es menor la proyección de avance que esta tenga. De hecho, bueno, yo he estado aquí haciendo algunos cálculos incluso sobre proyección de avance. Es posible que haya una reactivación porque hay muchas laderas de exposición sur y que impacta fuertemente a remanentes de arbolado nativo denso. Sobre todo en la parte sur de Quilpué hay varias quebradas que tienen vegetación densa y que podían ser factibles de ser afectadas si es que el viento cambia. Y de hecho es probable, hay una proyección importante de aquí pasado de las 15 horas. Miguel, ¿y qué características tiene la vegetación de la región de Valparaíso? Hemos visto muchos incendios en Valparaíso mismo, en la ciudad, pero en Quilpué también son recurrentes los incendios. ¿Hay una vegetación que tiene alguna característica especial distinta a la que hay en otros lugares de Chile? Yo te diría que, mira, es un entramado de mezclas. Hay sectores todavía muy densos de vegetación nativa, sobre todo que se dan en fondos de quebradas. Son sectores normalmente un poco más húmedos, ¿ya? Pero en las partes más altas se entremezcla con matorral, pastizal y ya llegando a las zonas de la interfaz, llámese el contacto de las casas con la vegetación, y ahí se entremezcla con otro tipo de combustible, casas entre medio, incluso basurales, que eso es algo muy típico en la zona de la interfaz de Valparaíso Viña y en algunos sectores del sur de Quilpué, incluso en el norte también. Pero en este caso en particular hay una carga muy alta, ¿ya? Y la oportunidad de respuesta tiene que ser básicamente, en este caso, y como lo están haciendo actualmente todos los medios de extinción, por combate aéreo, justamente para poder atacar estos focos que ya están conformando un perímetro bastante extenso de avance. Pero básicamente es eso, Davor, es la carga de combustible que es lo que más afecta, y dentro de esa carga hay un alto componente de vegetación nativa, ya que no es tan extensa en esta región, pero sin embargo para las zonas de cercanía, incluso en la reserva, en la parte norte, incluso al sector de El Salto, donde tenemos remanentes de palmares, también es crítico la situación. Y en base a su experiencia y de acuerdo a lo que nos dice Miguel, ¿en ese sector debieran haber casas construidas o ese sector debería ser un sector árido sin ningún tipo de infraestructuras? Lo que pasa es que normalmente las ordenanzas no van en concordancia con lo que normalmente sucede en la ocupación del territorio. Porque claro, un buen plan de ordenamiento indicaría, ¿cierto?, las zonas de exclusión y aquellas áreas de amortiguación o de amortiguamiento. Pero cuando tú tienes una expansión que es inorgánica, es decir, cuando se van construyendo edificaciones en sectores donde no hay una infraestructura preparada, ya la situación se complica, ¿ya? Ahora, en estos momentos se está atacando incendios eminentemente rurales, pero que tienen una proyección fuerte y por eso están todas las autoridades justamente dar la prioridad de la contención para que no vaya hacia el sector habitado. Pero si bien es cierto, eso también conlleva a un sacrificio de la naturaleza, porque en el fondo tú tienes un incendio, el fuego no discrimina recursos naturales y de infraestructura. El fuego pasa por donde pueda tener combustible. ¿Y qué afectación tiene el resto de la vegetación? Hay mucha, claro, que se ha consumido por el efecto de las llamas, pero la nube es muy grande, no solamente está en Quilpué, está en Viña del Mar, en Valparaíso, también en otros sectores de la región, incluso ha llegado hasta Santiago. ¿Qué pasa con el resto de la vegetación? ¿También sucumbe producto de este humo tan tóxico? Lo que pasa es que la vegetación combustible justamente abastece, ¿cierto?, de los gases propios de la combustión y se traslada, ¿ya? Ahora, es una vegetación que, entre comillas, está adaptada, ¿cierto?, al fuego de manera natural, pero el problema es que la alta recurrencia de incendios
toda esta alta frecuencia, estos incendios que se llaman ahora de sexta generación, por ejemplo, evidentemente que los paisajes vegetales son castigados fuertemente y no tienen la capacidad de recuperación como tenían hace 20 o 30 años, ¿ya? Lo que juega a favor en algunos casos son las cicatrices de incendio, que podrían de una cierta manera, en aquellas zonas recientemente quemadas, ser incluso un cortafuegos natural. Pero el problema está que la alta regeneración por pastizal y matorral también ayuda a que en esas zonas que ya fueron castigadas por incendios vuelvan a quemarse, o sea, un vehículo de transporte para que ese fuego vaya a zonas más alejadas o zonas con mayor carga. Dicho de otra manera, todo tipo de vegetación es afectada, incluso el suelo, el ecosistema y paisaje, y por eso es tan importante tener un equilibrio entre la protección civil y, por otro lado, tratar de lo posible, ¿cierto?, de que el fuego no se propague a zonas naturales. Todavía en Valparaíso, Viña, Quilpué, Casablanca, tenemos muchas áreas silvestres entre comillas, confinadas, con remanentes de arbolado nativo, y obviamente hay que tratar de salvarla. Miguel, si la zona no estuviera con un alto estrés hídrico, con una sequía que ya supera los 10 años, ¿el panorama sería más alentador o de todas maneras este incendio habría afectado como lo está haciendo a la población? Lo que pasa es que ahí confluyen varias cosas. El estrés hídrico evidentemente que ayuda en la velocidad de la propagación y en la intensidad de las llamas. Pero aquí hay que considerar que hay dos aspectos. Tú, para poder controlar un incendio forestal de esta magnitud, tienes que atacar dos componentes. Una es la prevención del riesgo, que para el caso de nosotros en Chile Central o Chile Centro-Sur es atribuible básicamente a la actividad humana. Y el otro componente de prevención es la prevención del peligro. Y en el peligro hay que atacar fuertemente la conformación de la carga de vegetación. Buenos cortafuegos, buenos cortacombustibles, una buena ordenación del espacio defendible y del espacio que efectivamente podría estar asignado para vivienda. Hoy es la verdad que hay sectores muy desatendidos y que por supuesto eso también conlleva a que los incendios son de alta complejidad, ¿ya? Ahora, en el sector costero suma a eso de que el viento normalmente que parte de un componente suroeste, normalmente ya después de la tarde va hacia el noreste, ¿ya? En otros casos, como por ejemplo lo que yo veo, ¿cierto?, a raíz de todos los reportes, que puede haber efectivamente una propagación hacia el noroeste. El viento es clave para este tipo de amenaza, ¿ya? Miguel Castillo, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a ver cómo continúa el panorama durante la jornada allí en Quilpué y alrededores. Gracias por la gentileza de contestar nuestro llamado. Con mucho agrado, Adiós. Buenas tardes.